Hola chicos, muy buenas noches, bendiciones para todos. A esta hora voy a hacer la grabación de lo que es la clase. Vine bastante tarde, disculpen no haberlo podido atender, pero bueno, lo importante es retomar. Estoy ocupada. Bueno chicos, en estos momentos estoy compartiéndoles lo que es el documento Análisis de Vulnerabilidad. Este documento es el formato con el que ustedes van a trabajar. Este formato es un formato que está ya prediseñado. Esto es un modelo de ejemplo de una empresa. Y bueno, ustedes ya conocen pues básicamente cuáles son las amenazas que nosotros podemos encontrar al interior de la empresa. Movimientos sísmicos, lluvias torrenciales, granizadas, inundaciones. Esto es amenazas de tipo natural. Cuando se trata de amenazas tecnológicas, tiene que ver con la parte de las fallas estructurales en equipos y sistemas, incendios o explosiones que se puedan presentar por diferentes factores, por temas de eh, instalaciones eléctricas en mal estado, por manejo de sustancias peligrosas. Entonces aquí, en el ejemplo, pues nos damos de cuenta que hay como un antecedente histórico y que por lo tanto es probable que se presente porque se sobreentiende que hay una, eh, un, un antecedente, por decirlo así, de que en otra hora pudo haber sido hace muchos años, pero ya hay, por decirlo así, una experiencia, o sea, ya se presenta. De sociales que tiene que ver con aglomeraciones, tiene que ver con hurto, tiene que ver con atracos, tiene que ver con terrorismo, con azonada, con accidentes incluso de tránsito. Entonces, por lo menos aquí en este caso, para esta empresa, eh, muy probablemente por su ubicación geográfica, es muy probable que la empresa haya tenido algún tipo de atentado cerca a su sede se pudo presentar un atentado terrorista. Mire, como por ejemplo, aquí se evidencia, la empresa fue objeto de atentado terrorista hace 30 años. Y digamos de que si se presentó en una ocasión, no es ajeno a que se vuelva a presentar y sobre todo cuando estamos viviendo una ola de inseguridad. Entonces, básicamente, esto es con respecto a las amenazas las naturales, las tecnológicas y las sociales. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar cuando se les explicaba, se les decía de que había como tres factores en los cuales se tiene que evaluar la vulnerabilidad, que son las personas, los recursos y los procesos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos la vulnerabilidad en persona. Entonces, dentro de la vulnerabilidad en persona, ¿qué es lo que nosotros evaluamos? Evaluamos la gestión organizacional, evaluamos la capacitación y entrenamiento, evaluamos la dotación y obviamente pues aquí está la interpretación de cada calificación. Cuando le damos una ponderación de uno, quiere decir de que la empresa cuenta con todos los requerimientos, todos los elementos suficientes para dar respuesta a ese interrogante. 0.5 quiere decir de que
La empresa cuenta, pero digamos de una manera parcial, o se encuentra en proceso, o digamos está en una gestión bastante importante. Y cero es cuando definitivamente no se encuentra con lo que sí. Entonces, por ejemplo, voy a colocar aquí y ustedes se van a dar cuenta que este documento va alimentando este consolidado que este es el verdadero análisis de vulnerabilidad. Se le voy a ampliar aquí un poquito para que ustedes puedan observar. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos, por ejemplo, que este análisis de vulnerabilidad tiene en primera instancia cuáles son las amenazas que se pueden presentar al interior de la organización. Aquí se le da la calificación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que estas amenazas de tipo natural hay un antecedente histórico de que sí se presenta. Por ejemplo, aquí, para este efecto, para este ejemplo, nunca se ha presentado una inundación. Pero si nosotros llevamos este análisis de vulnerabilidad a la ciudad de Barranquilla, yo les aseguro que más de una empresa va a tener dentro de sus posibles amenazas inundaciones. ¿Por qué? Porque pues Barranquilla lastimosamente ha sido denominada como la capital mundial de los arroyos. Y en muchos sectores de Barranquillas de todo tipo, sea residenciales, comerciales e incluso industriales, eh, hay empresas que se han visto afectadas por estos eventos. Claro que obviamente ya cuando se detecta la empresa tiene que buscar un plan de manejo para canalizar esas aguas pluviales. ¿Qué más encontramos aquí? Aquí tenemos el análisis de la amenaza. Miren que mayormente son probables, es decir, que hay un precedente histórico de que se ocurra. En las naturales nunca ha pasado una inundación ni tampoco ha caído un rayo, pero nos vamos a las tecnológicas. Nos damos cuenta que una falla estructural es probable para este ejemplo. Fallas en equipos y sistemas también quiere decir que históricamente hay un antecedente que me indica de que puede volver a ocurrir también un incendio y explosión y materiales químicos peligrosos. Cuando hablamos de amenazas de tipo social, estamos haciendo referencia a que se han presentado aglomeraciones, terrorismo, de pronto no se han presentado hurtos, ¿verdad? Pero sí se ha presentado terrorismo, azonada, que es pues, peor, ¿cierto? Entonces miren que está en un rojo. Entonces, ¿qué más tenemos que evaluar con respecto, ¿verdad? A estas amenazas? Tenemos que evaluar cómo está la organización con respecto a las personas y las personas cómo se encuentran para mitigar esta amenaza. Entonces, este resultado que está aquí está alimentado de estas tablas que están acá. Entonces, vamos a alimentarlas para que ustedes puedan ver eh, de cierta manera cómo se evalúa. Listo, entonces ya tenemos aquí las amenazas. Estas amenazas ya ustedes la ven, que estas amenazas así tal cual están interpretadas en el consolidado. Están las amenazas, movimiento sísmico, lluvia, granizada, las dos que están en verde y tenemos la que está en rojo que hace referencia al terrorismo, ¿cierto? Entonces, ahí está. Ahora vamos con la vulnerabilidad en persona. Cuando hablamos de vulnerabilidad en persona, vamos a tener tres cualificadores. Uno que significa que la empresa cuenta con los elementos 0.5, donde se cuenta parcialmente o están en adelanto para ser adquiridos. Y cero es cuando definitivamente es un proyecto y todavía no se ha dado, por decirlo así, el paso adelante para su adquisición. O sea, es un proyecto, pero todavía no se ha hecho absolutamente nada, ni siquiera se ha gestionado para adquirirlo. Es un proyecto por allá a mediano o largo plazo. Se le da un C. Entonces, vamos a evaluar para que ustedes se den cuenta qué daría. Entonces, por ejemplo, dice,
La organización cuenta con un plan de prevención, atención de emergencias y de evacuación documentado y aprobado por la alta gerencia. Entonces yo puedo colocar una X. Ay, perdón. Entonces, qué pena, aquí no hay, aquí el plan sí lo tiene, pero lo tiene de manera parcial. Aquí se decide. Entonces ahí automáticamente me da la ponderación. La organización cuenta con una política de salud ocupacional donde se expresa el compromiso en prevenir y prepararse para afrontar una emergencia. Pues probablemente la empresa tenga una política de seguridad y salud en el trabajo y dentro de esa política tiene que estar el mejoramiento continuo, tiene que estar la prevención de los riesgos y pues muy probablemente, ¿verdad? Por lo menos la empresa debe estar enfocada a todo lo que tiene que ver con la parte de prevención, entonces podemos decir que sí, la política está. Se ha conformado un comité de emergencia. Vamos a colocar que de manera parcial sí, o sea que todavía no está, digamos, es un proyecto, se ha hablado, se ha intentado, y hay unas personas de pronto que están documentadas y requieren precisamente de un cronograma de actividades enfocados en la identificación de amenazas, pues para obviamente poder seguir. El comité de emergencia tiene funciones asignadas y respaldadas por la alta dirección. Como apenas es un proyecto, pues obviamente vamos a colocar que la organización previamente ha realizado análisis de amenazas o estudios sobre riesgos y pérdidas que generaría. Bueno, entonces la empresa puede tener un análisis de amenaza, pero estudio de riesgos y pérdidas que generaría quizás todavía no, pero por lo menos ya hay una base. La organización cuenta con un plan para la reducción de la vulnerabilidad, porque esto apenas es un proyecto. Cuenta con un plan de prevención y atención de respuestas de evacuación de emergencias perdón, cuenta con un plan de prevención y atención de emergencias y de evacuación documentado y aprobado por alta gerencia, digamos que de manera parcial. Existe un presupuesto asignado para la implementación del plan de emergencia, parcialmente. Se ha designado una brigada de emergencia, vamos a decir que de manera, colocarlo todo parcial. Se ha designado otros grupos de apoyo, bueno, otros grupos de apoyo no se han diseñado porque apenas estamos en la gran central común. Los empleados han adquirido responsabilidades específicas en casos de emergencia, digamos que de manera parcial. Se ha implementado procedimientos para realizar inspecciones a las áreas para identificar condiciones seguras que pueden generar una emergencia. Vamos a decir que parcial. Equipos utilizados en las emergencias, por ejemplo, lo que es extintores, bueno, vamos a suponer que sí. Existe un programa de mantenimiento, la verdad es que ese programa no existe. Ustedes pueden colocar, esto simplemente yo lo estoy colocando como un ejemplo. Se tiene convenios con entidades externas para atención de emergencia. Existe alta cantidad de visitantes en un día normal, digamos que de manera parcial. Existe un punto de encuentro si nos vamos a Giré, nadita. Los puntos de encuentro están libres de posibles riesgos, eso está grave, ¿cierto? Vamos a quitarlo de aquí. Se ha designado posibles lugares para establecer un puesto de comando, ¿cierto? O una sala de crisis. Parcialmente se han designado lugares para establecer un área de clasificación de víctimas y pacientes. ¿Se han establecido lugares alternos? Pues no. La alta gerencia hace revisión periódica del plan de emergencia. Pues no. Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Y qué pasa acá? Mire, en la medida que nosotros vamos alimentando este consolidado, este valor va a bajar porque hace referencia
a la vulnerabilidad con respecto a las personas, es decir, todo lo que tiene que ver con el crimen organizacional. Entonces, a todas las preguntas, si ustedes se pudieron dar cuenta, esto tenía otros valores. Estos valores son los que precisamente se van a modificar, obviamente teniendo en cuenta las necesidades y la realidad actual de la empresa. Por ejemplo, con lo que corresponde a la parte de suministro, miren cómo está recursos, suministro de edificaciones, equipos, total de vulnerabilidad y tenemos, vamos a la parte de los recursos. Y está todo. Vamos a hacer la primera parte. El edificio cuenta con salas de cómputos. Sí. Se almacenan y manipulan equipos inflamables. Pues sí. Existe almacenamiento y manipulación de carga combustible como batería de cartón. A suponer que parcialmente. Materiales en las estructuras como vigas, sí. Bastante. Se tienen aparatos eléctricos de calor como grejas, estufas, calentadores, mecheros cerca de superficies combustibles. Se tiene aparatos eléctricos. A suponer que en esta no tengo, laboratorios parcialmente. El edificio cuenta con restaurante, cocina donde se manipulan los productos o alimentos. Los servicios alimenticios tienen cobertura a toda la comunidad. Supongo que sí. Los servicios evidencian la realización de sus procesos bajo un estricto programa de buenas prácticas de manufactura, colocar que parcialmente. Se realiza un control permanente a los proveedores de alimentos, pues sí. Se realiza trabajo en altura, vamos a colocar que no. Estoy viendo que me está calificando. Voy a colocarle aquí 1,0,5. Ok, ahí voy, estoy colocando. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí lo que yo voy a hacer es alimentar. Si me da parcialmente 0,5, si me da aquí es 1, y aquí abajo, colocar que sí, aquí va 1. Tienen aparatos eléctricos, tienen a 0. Y si tienen aparatos eléctricos, aquí 0. Y así sucesivamente, hasta esta primera parte. El edificio cuenta con restaurante, cocina donde se manipula. Los servicios tienen cobertura en toda la comunidad. Bueno, entonces, de esa manera, mis estimados, el cuadro, miren, ya fue cambiando. En lo que corresponde a la parte de suministro, miren que el valor varió con respecto al que estaba antes, ¿ok? Y el color del rombo también. Entonces, de esta manera, chicos, usted va a colocar, teniendo en cuenta precisamente
Eh, la pregunta que a ti te hacen, ¿cuál es, verdad? Si la empresa cuenta con los servicios, si cuenta con sistemas alternos, y usted le va a dar la ponderación. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Bendiciones para todos los chicos que tengan un excelente.